Todo lo que tenía a mi alrededor fueron solo imágenes inconexas y difusas del trayecto en el asiento del copiloto del Bentley verde oscuro de Pentious. Él no había accedido a entregarme las llaves, aludiendo a que yo no me encontraba en condiciones óptimas para manejar. Además, según sus palabras, él creía que yo estaba teniendo delirios relacionados a Charlotte por la emoción de un próximo compromiso. 16 Te ruego me disculpes. Decía, con una sonrisa incrédula. Creí escucharte decir que el señor Magne secuestró a tu Charlotte. Eso es lo que dije. Respondí, secamente. Lanzó una risa explosiva. ¡Ay! ¡Qué buena broma! Decía, recuperando el aliento. Parecía el mejor chiste que hubiese escuchado en mucho tiempo. Por poco me lo creo. Teresa, al ver mi rostro, su sonrisa amainó. ¿Qué? Decía confundido, pero sin dejar de sonreír. Pentious habló en serio. Rebatí. Un resoplo. Es una completa locura, amigo mío. Dijo, moviendo la mano en el aire. Debes estar confundiendo las cosas. Hablamos de Miguel Magne. Trabajaste para su hermano, Apple Daddy, por años. Sé que había rumores de la mala vida que llevaba Miguel desde que quedó a cargo de la finca de los Magne, pero, un secuestro de una chica, francamente, lamenté no tener a mi sombra en ese momento a mi disposición. Quería evitar una agresión física. Llamar la atención de mis compañeros por golpear a uno de los inversionistas de la radio, me generaría un contratiempo bastante inoportuno. Considerando que las autoridades seguían rodeando el edificio. 6 Intenté regular mi respiración. Solo dame tus llaves. Dije con dificultad de mantenerme calmo. Estoy perdiendo tiempo y Charlotte me necesita. Pentious abrió mucho los ojos y sonrió. Oh. Ya sé lo que pasa. Dijo con picardía. Son los nervios, amigo. ¿Imaginas escenarios catastróficos que involucran a tu chica? Me dio un par de palmaditas en el hombro. Todo estará bien, si se lo propones adecuadamente. Deberías sentarte, respirar y 21 Me alejé de su mano, con brusquedad. No me toques. Dije, a la defensiva. 9 Pentious se sorprendió. Pero su semblante herido, cambió bruscamente a uno más hostil. Alastor, esto es ridículo. Decía, exasperado. ¿De dónde has sacado una idea tan estrafalaria? ¿Miguel Magne secuestrando a tu Charlotte? Debes estar confundiendo la realidad con algún sueño, no te ves muy bien. ¿Has estado bebiendo? 1 Pentious, por tu bien, será mejor que me pases tu auto. Le había dicho, ya no pudiendo controlar ya mi tono iracundo. Él frunció el ceño ante la potencia de mi voz y me miró con aire ofendido. Alastor, está bien que seamos amigos. Dijo, con severidad. Pero no puedes hablarme así. Sigo siendo inversionista de esta estación radial, y no puedes faltarme al respeto como si fuera cualquier sujeto sin clase. 7 Quería usar mi magia contra él. Quería darle, al menos, un puñetazo y quitarle las llaves a la fuerza. Pero cualquier movimiento en falso podría significar un intento de detención por cualquiera de los que estaban en la estación. Y más contratiempos de los que ya tenía ante la negativa de Pentious eran, absolutamente, indeseables. Di una torpe inhalación, amainando mi deseo de llevar mi cuchillo a su cuello y obligarle a entregarme. Pentious se acomodó su viejo sombrero de copa y me miró con desdén. Con tu permiso, volveré a mi restaurante. Dijo, pasando junto a mí, con altivez. Secuestros. PFFF. ¿Por qué Miguel Magne querría secuestrar a una dulce chica como Charlotte? Ni siquiera pensé en mis siguientes palabras. Solo fueron 5 palabras que se escurrieron por mi boca. Pero fueron lo suficiente potentes para acabar con todo el arsenal de protestas que Pentious podría llegar a tener. Porque Charlotte es una Magne. Dije, finalmente. 23 Hubo un momento de silencio. Se había detenido a medio paso y se giró, con violencia hacia mí. Él me miraba completamente atónito.
Pentious parecía haberse atragantado con todas sus quejas. Incluso parecía incapaz de respirar. Estaba paralizado. Intentó gesticular algo coherente, luego de un momento. Pero parecía que las palabras habían dejado de tener significado para su cerebro. ¿Uno qué? Balbuceaba, frunciendo el entrecejo. Sonrió fugazmente y luego volvió a su expresión consternada. Entonces, me miró con más atención. No, no, no. No es posible. Decía, negando con la cabeza, en un debate interno. Debes estar confundido. No estoy confundido. Dije, secamente. Con estas cosas no se juega. Exclamó, alterado. Inhaló hondo para recuperar la compostura. Dio algunas vueltas en la estrecha cocina, erráticamente. Su piel, naturalmente pálida, había alcanzado un color casi verdoso. Sudaba copiosamente. Entonces, volvió a mirarme, con ojos implorantes. Parecía al borde del llanto. Se aproximó a mí con precaución y ligeramente encorvado. ¿Estás seguro de que hablamos de la misma persona? Dijo con cautela, pero con inclemencia. ¿Hablamos de Charlotte Manzanita Magne? La única hija del difunto, y querido amigo mío, Daddy Magne. 7 me observó unos momentos, con el alma en un hilo. Su manzana de Adán subía y bajaba, por el nerviosismo. No dije nada. Pero pareció interpretar mi silencio y mi ceño fruncido como una confirmación. Abrió la boca para inhalar aire y se quedó ahí, con el gesto congelado en completo estupor, hasta lanzar un pesado suspiro. Eso explicaría los rumores, dijo apenas, con la voz rota. 9 se pasó las manos por la boca, con brusquedad, sin poder contener la emoción en su rostro. Apretó los temblorosos labios, en un desesperado intento de mantenerse sereno. Pero un par de lágrimas lograron caer, antes de que se las secara con el dorso de su muñeca. 14 La pequeña Charlotte Magne, dijo, maravillado. Una pequeña sonrisa comenzó a florecer en su rostro. Apretó los ojos con fuerza y sonrió ampliamente, intentando controlar el vendaval de emociones que lo estaba atacando. 8 Bendito sea el cielo, está viva. Los rumores de su muerte eran falsos. Me maldije por dentro. Había dicho demasiado. Pero, entonces, eso explicaría por qué ella nunca me mandó una postal desde Francia. Murmuraba para sí mismo, repentinamente indignado. Siempre supo lo mucho que me gustaba que su padre me trajera recetas con huevos del viejo continente, al menos estuvo a salvo todo este tiempo con 4 Entonces, Pentious me miró nuevamente, presa de la confusión. Alastor, ¿cómo es posible que alguien como ella llegara a vivir contigo? Dijo. 3 Mis manos temblaban. Esto es inútil. Mascullé, molesto. Di un par de zancadas a la salida, pero Pentious se interpuso en mi camino para detenerme, con las palmas abiertas a la altura de mi pecho. Alastor. Alastor, espera. Dijo, en tono más centrado. Espera, por favor. Miró al suelo, con desesperación, como intentando buscar las palabras que necesitaba entre las tablas de madera. Es verdad. Dijo esperanzado, poniendo su mano en mi hombro. Por favor, dime que no es una broma de mal gusto. Si tu Charlotte es la pequeña Charlotte, entonces explicaría muchas cosas, ¿entiendes? Pentious tenía los ojos brillantes de lágrimas. Me exigía respuestas. Y yo detestaba darlas. ¿Realmente ella está secuestrada por Miguel Magne? Dijo, con voz quebrada. Déjame pasar, Pentious. Dije, intentando hacerle a un lado. Intenté retirar su mano de mi hombro, pero esta vez el agarre fue firme. Me miró con severidad y no se movió. Sus ojos ardían con resolución. No hubo necesidad de más confirmaciones. La situación parecía haber tomado un rumbo más personal para él. Pareció entender, finalmente, lo delicada que era la situación. Está bien. Te creo. Dijo, con voz trémula. Tendrás que explicar cómo es que sabes esto.
Pero si la pequeña Charlotte está involucrada, te ayudaré. 6 sorbió sus mocos y me tomó del brazo, con decisión. 1 Ven, llamemos a la policía. Dijo, con seriedad. 2 No meteré a las autoridades en esto. Reclamé, soltándome de su agarre. Pentious se horrorizó. Alastor. Hay que llamar a la policía. Exclamó, con decisión. Ellos podrán ayudarla y están más preparados que nosotros para estas cosas. Ven conmigo. Vamos a hablar con los policías que están cuidando el edificio. 4 intentó dirigirse a la salida, pero lo jalé del brazo, para que no avanzara. La policía no está capacitada a manejar esta situación en particular, Pentious. Recalqué. Me voy a encargar de esto personalmente. Alastor, es una locura. Replicó Pentious, negando con la cabeza, asombrado. No hay forma en que puedas ir a un rescate tú solo. No tienes licencia para conducir. Además, solo serías tú. Estás desarmado, y estás todo demacrado y flacucho. No hay forma en que puedas ir a salvar a una dama en ese estado. Concluyó. 17 Dame tus malditas llaves de una vez, Pentious. Dije, entrecerrando los ojos, con furia. 12 Él suspiró, cansinamente, inflando las mejillas. Frunció la boca en una expresión adusta y se puso las manos en la cintura. Se quedó ahí unos momentos, en una implacable batalla interna, mientras sus ojos vagaban por el piso. No podía creer que estaba teniendo esa conversación. Cada segundo contaba y Pentious no cooperaba. Yo estaba en el límite de mi paciencia. Si él no estaba dispuesto a colaborar, pensé, entonces, en mi opción más cercana y efectiva: usar magia. Aunque no podía paralizarlo sin la ayuda de mi sombra, sí podría ponerlo en trance con un conjuro. Pero no podía robar su automóvil con la policía en el perímetro. Si ponía a Pentious en trance, y me llevaba su auto, pensarían que le hice algo y las autoridades me buscarían. Si hiciera que saliera del trance, una vez me fuera, enloquecería al momento de despertar al no ver su auto y me comenzarían a buscar, también. Mierda. 28 Por donde fuera, Pentious representaba un retraso en mi camino. Pensé, rápidamente, y se me ocurrió la única alternativa que me quedaba. Lo metería en trance, lo tiraría al suelo y pediría ayuda a mis compañeros, para tener una coartada. Quien lo viera pensaría que se tropezó con algo y quedó mal herido al momento de caer. Me ofrecería a llevarlo al hospital en su propio auto y metería su cuerpo inconsciente al asiento del copiloto. Así no levantaría sospechas y no tendría a las patrullas siguiéndome. Eso era. Lancé el vaso con agua que estaba sobre la mesa al suelo. Pentious siguió mis movimientos, frunciendo el entrecejo, expectante. 2 Entonces, elevé mi mano con la intención de tronar mis dedos. Mi cabeza palpitaba. No me importaba si tenía que hacerle un poco de daño a Pentious para tener un medio de transporte a mi disposición. Solo quería llegar a Charlotte lo antes posible. 14 Pentious alzó la ceja al ver mi mano alzada, a punto de chasquear los dedos y, de pronto, resopló con hastío. Bien. Dijo Pentious, de repente, en tono de molesta derrota. 11 Detuve mis dedos en el acto. Pentious metió las manos en su chaqueta y sacó las llaves, con un ridículo llavero de pata de conejo disecada, de su bolsillo interior. Te ayudaré en lo que necesites. No tienes que ponerte así. Dijo con dignidad. Que sea el dueño de un restaurante no quiere decir que tengas que chasquearme los dedos como a un simple mesero. Soy un hombre con clase. 23 Pasó junto a mí, con la barbilla en alto. Me preocupa y me desconcierta una decisión tan incauta viniendo de ti, amigo mío. Dijo, acomodando su sombrero de copa, con un fastidioso tono de superioridad. Pero si lo que necesitas es discreción en un momento tan delicado, puedes considerarme como copiloto en este rescate. 2 Me dio un par de palmadas en el hombro, en señal de apoyo. Tienes suerte de tener a un amigo tan leal. Dijo, con una sonrisa condescendiente. Así que te acompañaré.
8 Si hubiese sido una situación normal, habría rodado los ojos ante tamaña cantidad de cursilería en un solo discurso. 3 En marcha. Dijo, decidido. Pentious se dirigió con paso firme a la salida, pero detuvo un momento en el umbral de la puerta del pasillo y se giró para mirarme con el entrecejo fruncido. Oye, ¿me repites otra vez por qué no quieres que la policía se involucre? Dijo, confundido. No me quedó claro. Resoplé por la nariz y traté de arrebatarle las llaves de las manos, pero él las dejó fuera de mi alcance, alzando el brazo. Y será mejor que yo conduzca. Sentenció, desconfiado. Quería discutir el hecho de que él se estuviera invitando al rescate de Charlotte, pero no iba a seguir malgastando valiosos minutos en extender aquella inútil plática con Pentious. Solo vámonos. Dije apremiante, empujándolo a la salida del edificio. Subimos deprisa en el auto, y me puse el cinturón con dificultad por mis manos temblorosas. Los policías que aún montaban guardia nos desearon las buenas tardes con un gesto con la mano. Pentious devolvió el saludo, con nerviosismo, y yo no tuve intenciones de responder. ¿Crees que él intente hacerle daño?, dijo Pentious, cerrando la puerta. No todavía, dije, convencido. Pentious asintió, con el ceño fruncido. Miguel quería algo de Charlotte, eso era seguro. Algo que no podría obtener sin llegar a cometer un secuestro. Pero si lo que Miguel planeaba era lo mismo que yo estaba sospechando, tardaría un poco de convencimiento para llevarlo a cabo. Solo esperaba que Charlotte estuviera bien. ¿Sabes, al menos, en dónde están?, dijo, encendiendo el motor. En mi casa. Dije. Espera, ¿él la tiene secuestrada en tu casa?, dijo confundido, arrugando el entrecejo. ¿Cómo puede ser? No más preguntas. Dije, mordaz. Solo lo sé. Oh. Dijo, mirándome de reojo. Claro. Creo que aún recuerdo el camino. Y partimos. No tenía cabeza para rebatir su insistencia en manejar. Ya había enviado a mi sombra a que se nos adelantara y requería de toda mi concentración para estar en sincronía con ella, y no habría podido estar enfocado en conducir. Inesperadamente, que Pentious fuera el conductor designado fue una ventaja que no había planeado. Pero Pentious no parecía estar tan enfocado como yo. Me sugirió llevarme al hospital más cercano y recalcó la opción de pedir apoyo a la policía. A lo que yo me negué rotundamente. Pero, Alastor, te ves muy mal, decía, con preocupación, mientras intercambiaba miradas entre el camino y yo. No recuerdo haberte visto tan pálido antes. Parece que en cualquier momento vas a desmayarte. Y estoy seguro de que no puede ser saludable esas bolsas tan oscuras en tus ojos. 16 Solo conduce rápido. Siseé, con las uñas incrustadas en mis rodillas. Me dedicó una mirada angustiada, pero no me rebatió más. Pasó de largo el enorme edificio del hospital, tomando la ruta a mi casa, en la calle siguiente. Necesitaba silencio para establecer el vínculo con mi sombra, pero Pentious no dejaba de hablar. Su mala costumbre de conversar sin parar para llenar el aire, era desesperante. Pero, no termino de entender. Reponía, doblando en una esquina. ¿Cómo sabes que Miguel Magne tiene a la pequeña Charlotte en tu propia casa? No la he visto en años. Bueno, ahora tiene sentido el por qué se me hacía familiar cuando la veía contigo. Se parece tanto a Apple Daddy. ¿Cómo no lo noté antes? Y le dio un puñetazo al manubrio, con frustración. Soy una deshonra. Se lamentaba dramáticamente y ahora está secuestrada. No sé qué clase de persona podría intentar algo contra ese dulce ángel. Si Miguel Magne intenta hacerle algo, tendrá que vérselas conmigo. Había escuchado rumores de que la entregó a unos trabajadores de la plantación Magne, cuando intentaba irse a Francia. Pasé semanas esperando que me dijeran que encontraron el cuerpo de una chica rubia sin identificar o una postal desde Francia, que me indicara que ella estaba bien.
y han sido 2 malditos años de silencio. Ni siquiera yo sé dónde ha estado ese hombre todo este tiempo desde que volvió a New Orleans. De haber sabido de lo que era capaz, jamás le hubiese ofrecido alojamiento en mi hogar. 21 dio otra vuelta y esquivó un par de automóviles. Miguel Magne, simplemente, llegó una noche a pedirme alojamiento en mi casa. Continuó. Me lo había solicitado a través de una postal que me envió tiempo atrás. Pero no pude recibirlo, porque coincidió que mi hermano había discutido con mi cuñada días antes, y él y mis 5 sobrinos habían estado ocupando todas las habitaciones que tenía disponibles en mi casa. Y el señor Miguel Magne se enfadó y se fue, sin decirme a dónde. Lo cual me pareció un alivio, porque nunca encontré la fotografía de su familia. Apenas hoy supe de él, cuando hicieron la reservación a su nombre. La verdad, creí que ya se había devuelto a Francia. 14 Su parloteo incesante me estaba desconcentrando. Enterré mis dedos en mi sien, intentando mantener la conexión con mi sombra. Mi pierna se movía inquieta y uno de mis párpados temblaba. Mantuve los ojos cerrados con fuerza, observando el trayecto de mi sombra, a través de sus ojos, que iba a toda velocidad, serpenteando por las calles, llevándonos bastante ventaja, y no tenía que detenerse en los desesperantes semáforos de la ciudad, lleno de imprudentes peatones y automóviles en la pista. Tenía que intentar ayudar a Charlotte únicamente con mi sombra, de momento. Un Pentious se detuvo en la siguiente luz roja, sin dejar de hablar incoherencias. Mira, y sobre esos cambios de humor que tienes últimamente, deberías intentar controlarlos con la meditación y eliminar el café. Continuó, nervioso, mientras abría y cerraba las palmas en el manubrio. A mí me funciona. Me lo recetó el médico. Hago una rutina de 15 minutos de trote ligero por la manzana y, luego de mi desayuno de huevos revueltos, medito por 10 minutos antes de irme a trabajar. Es bastante saludable. 25 Crispé la nariz y mi sonrisa se tensó. Oh, quizás te sirva un cambio de ambiente. Continuó, elevando los hombros y frunciendo los labios, considerando las opciones más atractivas. Un viaje a la playa hace maravillas. Una vez veamos que Charlotte está bien, pueden usar mi cabaña en la costa. La brisa marina ayuda mucho a despejarse a un hombre estresado y 8 Me giré en mi asiento, con violencia y él dio un respingo de asombro, al mirarme. ¿Podrías, simplemente? Dije, amenazante, inclinándome hacia él como un depredador a una presa. ¿Conducir en silencio? Ordené con potencia. 23 En ese momento, el vidrio del parabrisas se trizó. Pentious se echó para atrás de la impresión, con la confusión dibujada en su cara. Vio la inexplicable y enorme grieta en el vidrio y, volvió a mirarme. 9 Pentious reflejaba el terror de una presa ante el peligro en sus ojos. Su cerebro parecía intentar darle una explicación lógica a aquella grieta con mi coincidente estallido de cólera. Avanza. Ordené, apretando los dientes. La grieta se agrandó un poco más después de eso. 10 Tras un segundo de estupor y no saber qué decir, por primera vez, Pentious volvió su mirada al camino y pisó el acelerador hasta el fondo, sin siquiera constatar si la luz había cambiado a verde. 2 Volví a acomodarme en el asiento y cerré los ojos. Resoplé por la nariz y volví a contactarme con mi sombra. Ella ya había llegado y daba vueltas por toda la propiedad. De inmediato, noté el automóvil rojo de Mincy estacionado frente a la entrada principal. Mincy no había mentido. Katy había llevado a Charlotte a mi casa. O, mejor dicho, Katy había arrastrado el cuerpo de Charlotte a mi casa. Sentí como la ira borboteaba en mi estómago. Esa maldita mujer debía estar trabajando para Miguel. Y se atrevió a poner sus desagradables manos sobre Charlotte. 2 Le ordené a mi sombra que entrara y buscara por todos los rincones la presencia de Charlotte. Obedeció de inmediato. La sombra pasó por la sala, la cocina, arriba en las habitaciones a toda velocidad. Pero no estaba. Ordené que bajara al único lugar que faltaba. El sótano.
Pero no pudo. La puerta estaba cerrada y no podía ingresar deslizándose por debajo de ella. Mi sombra intentó, repetidamente, ingresar. Le ordené que ocupara toda su energía. Pero fue inútil. Algo o alguien impedía que ella pudiera atravesar la puerta. Un resople con hastío, y me quité las gafas, para masajear mis ojos con rudeza. No la veo. Murmuré, con impotencia. No puedo ver el sótano. Ese desgraciado debe tenerla ahí. Un Pentious me miraba de reojo, mientras se pasaba una luz roja y casi logró que nos chocara un automóvil negro. Pareció no importarle en absoluto. 6M, comenzó de pronto, titubeante. ¿A quién no puedes ver exactamente? 7 a Charlotte. Dije, secamente, poniendo mis gafas en su lugar. 3 dijo, asintiendo con nerviosismo. Claro. 23 se veía claramente incómodo. No pidió más explicaciones. Aunque sabía que tenía miles de preguntas pululando en su cabeza. Dio una vuelta brusca y siguió, tomando la ruta más directa a mi casa. Me sorprendió, en medio de mi conmoción, lo bien él que recordaba el camino aún, a pesar de haberme ido a visitar solo una vez, tras la insistencia de comprar las cabezas de ciervo para su restaurante. 6 Pentious tomó el camino de tierra, sin detenerse, excediendo el límite de velocidad permitida. El trecho no pavimentado y lleno de irregularidades nos hacía saltar en nuestros asientos. Y en cosa de un par de minutos, estábamos frente a mi casa. Dio un giro con el manubrio y derrapó, elevando una ligera cortina de polvo. El auto se detuvo completamente. Comencé a luchar contra el cinturón de seguridad y Pentious me puso una mano en mi muñeca. Lo miré, furioso. Pero él estaba impasible. 18 Alastor, escucha. Dijo, con seriedad y juntando sus manos, pidiendo paciencia a alguna entidad superior. Necesito que te calmes. No vayas a cometer una locura. 2 Por tu bien, será mejor que no me toques. Dije, esta vez, logrando quitarme el cinturón. Pero Pentious saltó sobre mi regazo, y estiró el brazo para apretar el seguro en mi puerta, e impedir que yo la abriera. Comenzó otra ridícula pelea, donde yo intentaba quitármelo de encima y él se rehusaba a dejarme bajar. ¿Tos qué haces? Dije, indignado y furioso. No sabes lo que hay allá adentro. Reclamaba. Miguel Magne podría estar armado. Eso no te incumbe. Dije, logrando sacarlo de encima. 4 Pentious con el sombrero torcido, se irguió en su asiento, exasperado. Necesito que, al menos, me digas qué está pasando, Alastor. Explotó. Ya te traje hasta aquí, así que merezco tener respuestas claras. ¿Por qué Charlotte está secuestrada? Y, te digo, luego de que todo esto termine, me acompañarás al hospital para que revisen esos delirios raros que tienes de ver gente con tu mente Y. 7 Lo agarré de las solapas y lo lancé hacia atrás, con violencia, golpeando el vidrio de la puerta del conductor. Saqué mi cuchillo de mi abrigo, de un movimiento rápido, y lo apunté directamente a su cuello. Él se congeló. No movía nada más que sus ojos aterrados, que no dejaban de bailar entre mi rostro y el filo del metal. 16 Será mejor que seas útil por una vez, te calles y me escuches atentamente, Pentious. Dije, lentamente, entrecerrando los ojos y sintiendo mi sonrisa tirante. Pentious contuvo el aliento, espantado. Cuando Charlotte salga de mi casa, la subirás a este auto y te la llevarás lo más lejos que puedas a un lugar seguro. Ordené. ¿Entendido? Él dio pequeños asentimientos nerviosos, apretando los labios en una sola línea recta, respirando, sonoramente, por la nariz. Estaba completamente aterrado. A tientas, levanté el seguro de mi puerta y la abrí de un tirón, sin dejar de apuntarle a Pentious. Y salí a toda prisa, dando un portazo. Un momento después, escuché a Pentious bajarse del automóvil y gritar detrás de mí. Alastor, espera. Vas desarmado.
3 troné los dedos y mi sombra llegó a mis pies en el acto, arrastrándose por el piso con aire espectral. Lamento la tardanza, compañero. Dije, sin detener mi paso rápido. Me dirigí, raudo, a la puerta del sótano. La misma puerta que, semanas atrás atravesé para salvar a Charlotte de los espíritus que intentaron devorarla y pude llegar a tiempo. Deseaba, con todas mis fuerzas, que tuviese un desenlace semejante en esa ocasión. Miré a los pies de la puerta y noté de inmediato una gruesa línea hecha de sal en la entrada. Miguel Mane sabía que yo podría ir en busca de Charlotte y tomó todas las precauciones pertinentes. Se había tomado muchas molestias. Saqué un pañuelo de mi bolsillo y barrí toda la sal de 2 manotazos, para dejar el camino libre. Cerré los ojos, tomé una honda respiración. 6 listo. Susurré, sacando mi cuchillo. Ya sabes qué hacer, amigo. Mi sombra tembló de emoción en mis pies, y entró, por fin a la habitación. Empuñé mi fiel cuchillo y abrí la puerta, con cautela. 8. El sótano estaba oscuro. Lo único que podía vislumbrarse entre toda la penumbra de una habitación sin ventanas, era una pequeña línea de luz verde que se filtraba por debajo de una pequeña puerta, desde el cuarto del fondo. La habitación de los rituales. Ahí es donde debía estar Charlotte. Bajé, con cuidado por la escalera, apoyado en la baranda. Estaba con el instinto a flor de piel. Sentía el latido de mi corazón en mis oídos y el crujir de cada peldaño haciendo eco en la habitación. Estaba en alerta máxima, expectante a cualquier sonido o movimiento en mis alrededores. Cuando llegué al último escalón, caminé a la habitación del fondo, con paso firme, acompañado por la memoria espacial, de haber recorrido ese mismo trecho tantas veces antes. Pero, entonces la luz de la ampolleta de la mesa de mi taller se encendió y un sonido metálico me obligó a detenerme. Si dices una sola palabra o mueves un solo músculo, te mataré, desgraciado. Escuché a Katie, a mis espaldas. 8. Me quedé en mi lugar, con el cuchillo apretado a mi mano y me mantuve en silencio. Gírate lentamente con las manos en alto. Ordenó. Seguí el juego y me volví, despacio, hasta quedar frente a frente con ella, con los brazos alzados en señal de rendición. Katie estaba sentada en el taburete, junto al mesón que yo usaba para preparar a los animales que requerían ser conservados con la taxidermia. Su pierna izquierda estaba sangrando y su hedor al conservante de cuerpos, que empapaba su vestido, llegaba hasta mí. Tenía un bolso café, que reconocí como el de una cámara fotográfica, colgando a un costado. El revólver en sus manos realzaba su imagen vil y despreciable de una alimaña. Suelta esa cosa y deslízalo en el suelo. Ordenó. Sin dejar de mirarla, dejé caer mi cuchillo y lo lancé a ella de una patada. Katie se levantó con dificultad, y una inquietante sonrisa se manifestó en su cara. Con un colmillo superior menos. Pisó el cuchillo con sus tacones y me observó con desdén. En ningún momento dejó de apuntarme con su revólver. Vaya, dijo, con altanería. ¿Quién diría que el justiciero terminaría sus días en manos de una periodista? Ni siquiera la policía pudo dar contigo en todos estos meses. Supiste ser escurridizo, pero se te agotó la suerte. Parecía fuera de sí misma. No cabía en su júbilo saberse en una posición superior a la mía, finalmente. Por eso accedías a censurar la información que te daban en la policía, ¿verdad? Por eso nunca dabas detalles más allá de lo necesario en tus transmisiones. Siempre pensé que desperdiciabas a propósito tus lazos con los que tienen la información de primera mano. Que eras un simple perro faldero que obedecía. Pero toda esa falsa profesionalidad tuya de seleccionar cuidadosamente lo que decías, no era más que una simple artimaña para tapar tus propias huellas al público. Dio unos pasos trémulos a la escalera, cojeando con su pierna herida. Observé su agonizante trayecto, sin dejar de sonreír. La verdad, no sabes lo feliz que seré cuando te entregue y cobre la recompensa, justiciero. Sentenció. Tengo todas las pruebas que necesito.
2 fruncí ligeramente el ceño. Debería haberlo imaginado. Katie participaría en algo tan descabellado y fuera de los márgenes de la ley solo por dinero. La recompensa por mi captura ya era famosa por la cuantiosa suma que se ofrecía. Y entregarme a la justicia le significaría una vida bastante acomodada a ella y a un par de generaciones más, con tranquilidad. Miguel supuso que vendrías por esa mocosa. Dijo, con dificultad. Aunque de verdad me sorprende. No sé cómo mierda lo supiste tan rápido. No creo que Minty te haya avisado. Esa obesa lo único que quería era separarlos. Pero no la estaba escuchando a ella. Estaba poniendo atención a la puerta que tenía detrás de mí. Escuchaba murmullos amortiguados de 2 personas. Una era, la inconfundible voz de Charlotte. Sentí una inmediata oleada de alivio. Mis suposiciones habían sido ciertas. Miguel la necesitaba viva. Al menos por ahora. Volví a mirar a Katie. Se movía trabajosamente, sin dejar de mirarme. Tanteado cada paso. Sin dejar de apuntarme y completamente alerta a cualquier mínimo movimiento de mi parte. Ella desconfiaba de mí. Y hacía bien. Se apoyó en el barandal de la escalera con una mano, mientras sostenía la pistola con otra en alto. Se quejaba ruidosamente. Dio una rápida mirada de disgusto a su pierna ensangrentada. «Mierda», susurró, de rabia. Volvió a mirarme, con desprecio. «Ahora, escucha», dijo, con ojos desencajados. «Te quedarás ahí, sin decir una sola palabra hasta que yo salga de este maldito sótano, ¿quedó claro?». Respiraba sonoramente y el agarre de sus manos temblaba. Cerré los ojos, aún con los brazos en alto. Eso», dijo, satisfecha. Mantuve mi expresión neutra y serena. «Miguel me dijo lo que puedes hacer». Continuó, con la nariz arrugada de repulsión. «Tienes que decir unas palabras raras y haces brujería. Pero ninguno de tus abracadabras te salvará de que te vuele los sesos. Así que, y disparó a mi muslo izquierdo. 26 caí de rodillas en el acto. Me mantuve con la cabeza apegada al piso, mientras su socarrona risa llenaba la habitación. «Siempre quise hacer eso», exclamaba de júbilo. Y escuché que soplaba el hilo de humo de su arma. «Prefiero asegurarme de que no escapes de este sótano», dijo, con satisfacción. «Si no te he matado todavía es porque quiero que sufras en vida, desgraciado. No permitiré que te escapes al otro barrio, y no pagues por todos tus crímenes ante la verdadera justicia. Quiero que te pudras en la cárcel. Sintiéndote humillado y señalado por todos los que te conocen». 15 Elevé los ojos un momento, desde el suelo y la observé haciendo bastante esfuerzo para subir el primer peldaño. Con el siguiente fue igual de trabajoso. «Alojamiento por información del justiciero», divagaba. «Alastor y Miguel son igual de raros. Por mí que se mueran todos ustedes aquí. Yo me voy de esta casa de locos». Apretó los dientes, con una mueca de dolor. Emitió un sonido estrangulado de sufrimiento, y subió el tercer peldaño, con dificultad. Comenzó a respirar con la boca abierta, aguantando el dolor de su pierna lo mejor que podía. Dio un grito de frustración y dio un iracundo puñetazo a un escalón. «Mierda. Y ahora, solo estoy a una maldita escalera de poder cobrar la recompensa y no puedo subirla». Katie se volvió hacia mí un momento, para ver si me había movido. Entrecerró los ojos y retomó la marcha en la subida, arrastrándose. «Ya tengo lo que necesito», balbuceaba, mientras subía escalón por escalón, lentamente. «Tomaré la recompensa, y me iré de esta maldita ciudad, y ya no tendré que mezclarme con insignificantes zánganos de baja categoría como 7». Y se detuvo, abruptamente. Pareció ser consciente de algo que no había notado. Se volvió hacia mí, rápidamente, con la pistola apuntándome a la cabeza. Su rostro estaba pálido de terror absoluto. «Un momento», dijo, con sospecha, pero sin poder ocultar el miedo en su voz. «¿Por qué no estás sangrando?». 26 Comencé a ponerme de pie,
lentamente, con la cabeza gacha. Te dije que te quedaras quieto. Exclamó, con pánico. Y hubo un disparo. Me erguí, completamente. Sacudí el polvo de mi traje y, del orificio de mi pantalón, extraje la bala que había llegado a mi muslo y la arrojé al suelo. 16 gracias, compañero. Dije. Mi sombra se deslizó por debajo de mi ropa, serpenteando hasta llegar al suelo. Se había acoplado a mi piel, como una armadura negra, escurridiza y silenciosa. Seguí, con la mirada, la proyección de su extremo opuesto. Su alargada y espectral oscuridad se había deslizado, silenciosamente, por el suelo y había llegado hasta Katie. Estaba apresando la sombra de la mujer, con firmeza y paralizando a su portadora. 18 Observé a Katie con detenimiento. Ella estaba inmóvil a mitad de los peldaños de la escalera, boca arriba, con un brazo en el aire y una expresión de horror en el rostro. Aún mantenía la mano en su revólver, con el dedo paralizado en el gatillo y apuntando al techo. Miré al cielo de la habitación. La bala había dejado un agujero en la madera. Ella no movía un solo músculo y el rostro de mi sombra se proyectaba desde debajo su espalda, con una sonrisa macabra. Parecía estar disfrutando, especialmente, de la captura de esta presa. ¿Uno qué? Intentó mascullar, mientras su cara se ponía roja por la furia y el descomunal esfuerzo para liberarse. ¿Qué pasa? ¿Qué me estás haciendo, bastardo? Las heridas, aún abiertas, en su pierna comenzaron a borbotear sangre, por su desesperado intento de liberarse. Solo te dejé blofear un poco, Katie. Dije, con calma. 15 troné los dedos y la pistola saltó desde su mano a la mía. Pero, la verdad es que las palabras a veces sobran. Concluí. ¿Uno qué? Exclamó, aterrada. ¿Estabas haciendo magia? ¿Cómo? Troné mis dedos y mi sombra arrastró, sin ningún tipo de consideración, el cuerpo de Katie hasta dejarla de rodillas ante mí. Troné mis dedos y la cabeza de Katie se hizo violentamente hacia atrás, para quedar cara a cara conmigo. Los ojos de aquella mujer estaban inyectados de horror, cuando se encontraron con los míos. Aprendí, a base de ensayo y error, que la clave para una relación estrecha y duradera es la correcta comunicación, Katie. Añadí. 10 troné mis dedos y mi cuchillo llegó a mi mano, desde un rincón de la habitación y lo guardé en mi chaqueta. Se acabó el juego. Dije. Monstruos. Gritó, desesperada. Todos ustedes. Me incliné un poco y agarré su rostro con mi mano, apretando sus mejillas con fuerza, enterrando mis uñas en su piel. A pesar de estar paralizada, podía sentir cómo temblaba de terror ante mí, a través de la conexión que yo tenía con mi sombra. Sentía cómo mi ira contra ella y todas las imágenes, que me había enseñado mi sombra, se agolpaban en mi cabeza. La indignación, la ira y mi sed de venganza en nombre de Charlotte, comenzaban a apoderarse de mí. Katie había golpeado a Charlotte en la cabeza con una botella. Katie metió a Charlotte en un saco inconsciente, y la trajo, sin piedad ni remordimientos, perpetrando mi propio hogar, para entregarla al bastardo que había vuelto para atormentarla. Katie quería vernos caer, quería destruirnos. Quería sabotear mis planes. Miré su grotesco y desagradable rostro. Y mi sonrisa se ensanchó. No bastaba con darle una muerte rápida como a todas mis anteriores víctimas. No. Yo quería que sufriera. Te atreviste a tocar a Charlotte, Katie. Dije, amenazante, arrastrando las palabras. Y eso, ya es suficiente para el justiciero tome represalias. Solté su cara, lanzándola a un lado con brusquedad y le quité su bolso. Ya no necesitarás esto. Dije. Sostuve el bolso de cuero por un momento, sin dejar de mirar a Katie. Entonces, comenzó a combustionar por el fuego emanado de mis palmas. El olor al plástico quemado invadió el lugar de inmediato y el contenido del bolso crujió al ser sometido al calor. No. Gritó Katie, espantada. Mi cámara. Extinguí el fuego y arrojé el bolso, chamuscado y humeante, a mis pies.
Siguió emitiendo ligeros chasquidos, por la cámara derretida. Debería coser tu boca. Dije, con desagrado. Pero sería un desperdicio, francamente. Porque no hay nadie aquí que pueda venir a ayudarte. Troné los dedos y su brazo se dislocó hacia atrás, de un movimiento rápido y brutal. Ella dio un grito agónico. Pero tenías razón en algo. Dije, ladeando un poco la cabeza. La muerte no hace más que liberarte del dolor de los castigos que mereces en carne viva. Intentó decir, escupiendo. Troné los dedos otra vez y su pantorrilla izquierda se volteó completamente, dejando la rodilla casi en la parte posterior de su pierna. Katie lanzó un grito que parecía rasgar su garganta. La miré, con desdén, sin dejar de sonreír. Ella gimoteaba sonoramente, mientras el rímel de sus ojos caía como lágrimas negras por sus mejillas. Le faltaba el aire y babeaba copiosamente. Así ambas piernas quedan en igualdad de inacción. Dije. Entonces, cerré el puño y Katie comenzó a retorcerse, con sus miembros apretados contra su tórax. Los gritos de Katie llenaban el silencio, haciendo eco en las paredes. La tortura de sentir su cuerpo sometido y compactado por la fuerza de mi sombra, con sus huesos al filo de ser fracturados a la vez, la estaba enloqueciendo de dolor. Yo soltaba el agarre ligeramente, para volver a cerrar el puño. La mantenía en aquel limbo donde no la dejaría morir. Aunque suplicara por su vida o su muerte. Quería que sintiera, en carne viva, que cada uno de sus nervios le quemaba y se retorcía por la agonía. Quería que sufriera. Suéltame. Escuché, en medio de la vorágine que estaba sintiendo. Pero ese grito no venía de Katie. Y, de golpe, volvía a la realidad. Un grito de auxilio de una mujer que venía detrás de la puerta. Charlotte me necesitaba. Solté el puño y elevé el brazo para azotar a Katie contra mi mesa de trabajo. Una gran botella de conservante se volteó y vertió sobre el piso. Katie estaba temblando, en el suelo, como un animal moribundo. Puedes agradecerle al dios de tu preferencia que no tengo tiempo para tratarte como mereces. Dije, examinando el revólver. A Katie le quedaba suficiente energía para elevar un poco su rostro y descargar una mirada de odio intenso hacia mí. Guardé el revólver en mi chaqueta y me precipité a la puerta. Intenté usar la manija, pero estaba trabada desde el interior. Intenté chasquear los dedos, pero el seguro no cedió. Miguel debió agregar algún tipo de protección a la cerradura. Di un golpe de rabia en la madera. ¡Ayú! Escuché el grito interrumpido de Charlotte, desde la habitación. Entra. Ordené, rápidamente, a mi sombra y ella obedeció de inmediato, deslizándose por la rendija de luz verde. Cerré los ojos y entablé la conexión con mi sombra. La pequeña habitación estaba fría y casi en penumbras. Apenas iluminado por el fuego verde de la chimenea. Y, en el suelo, estaba Charlotte, pero también estaba Miguel Magne. Miguel mantenía una de sus asquerosas manos sobre la boca de Charlotte, impidiendo que gritara. Miré a Charlotte un segundo, a través de los ojos de mi sombra, y se me retorcieron las entrañas con indignación y la ira. Ella tenía el rostro magullado, todo su cuerpo estaba empapado con un líquido que no logré identificar, y la sangre seca de su cabello, se apelmazaba en su mejilla. La sangre de Charlotte había sido derramada, nuevamente. Y por culpa de Miguel Magne, como 2 años antes. Sentía como la pulsación de mi sangre aumentaba. Mi furia borboteaba en mi pecho y instinto de protección rugía por justicia, saturando mi mente de pensamientos cada vez más erráticos y violentos. Le ordené a mi sombra que separara a Miguel de Charlotte. Que atacara. Que lo azotara contra las paredes de ser necesario. Pero ella no podía acercarse a ellos. Mi sombra rodeó la habitación, de extremo a extremo, lanzándose repetidamente contra la sombra de Miguel, pero no podía tocarlo, por ningún punto. Algo la repelía. Tampoco podía abrir la puerta quitando el seguro desde adentro. Definitivamente, Miguel había lanzado un conjuro sobre la cerradura.
Entonces, mi sombra subió por la pared a la altura del techo. Fue cuando noté el círculo hecho de sal alrededor de casi todo el suelo de la habitación. El gran saco de tela, ya vacío, donde yo guardaba la sal que le daba a mis cabras, Rachley y Dashley, estaba en un rincón tirado. Sobre la mesa estaba la carpeta con las hojas del grimorío y la muñeca de Charlotte estaba tirada en el suelo. La sombra de Miguel se mantenía dentro del perímetro del círculo, inamovible por la poca luz que emanaba la chimenea. No había dejado una rendija para llegar a ellos. Realmente había tomado muchas precauciones, para estar tan desesperado. «Vas a cooperar», ordenó Miguel. «Ahora entiérrale el cuchillo a ese sacrificio». Pensé rápido. No podía entrar y mi sombra no podía llegar a ellos. La sombra de Miguel estaba resguardada, por la poca luz. De inmediato, troné los dedos y las llamas se avivaron en la chimenea. Pero no fue suficiente. Miguel se giró a mirar al fuego, con sorpresa y temor en sus demacradas facciones. «Imposible», musitó. Su respiración se hizo más sonora e inestable. Luego, se volvió hacia Charlotte, solo para lanzarse encima de su cuello y comenzar a ahorcarla en el suelo. La cabeza de Charlotte golpeó el piso y él puso todo su peso sobre su cuerpo. Charlotte peleaba como una fiera. Comencé a desesperarme. Volví a tronar los dedos. Y otra vez. Y otra vez. «Mentirosa de mierda», dijo Miguel, con desprecio a Charlotte. «¿Tú lo invocaste? ¿Cómo lo hiciste? Siempre supiste que LeBlanc era el justiciero, ¿verdad? Por eso le dijiste a Katie que dejara de tomar fotografías. Eres una perra malpárida». Finalmente, llamas de la chimenea alcanzaron tal tamaño, que llegaban al techo del cuarto. Y la luz generada, hizo que todo cuanto hubiese en la habitación alargara la proyección de su sombra. Incluyendo a las únicas dos personas que estaban ahí. Y la sombra de Miguel sobrepasó los límites del círculo de sal, finalmente. Era mi oportunidad. Mi sombra agarró esa pequeña porción fuera del círculo, y, finalmente, Miguel se detuvo en seco. Lo elevé unos centímetros en el aire, y lo arrojé con fuerza contra la mesa. Escuché a Charlotte toser con fuerza. Troné los dedos una vez más para deshacerme del cerrojo. Esta vez, funcionó. «Charlotte», exclamé, entrando en la habitación. Me arrojé, de rodillas, para ayudarla a incorporarse. Charlotte me miró con sus grandes ojos brillantes en lágrimas, con el alivio de saberme ahí. «Alastor», dijo, con voz ronca. Y me abrazó, con desesperación. «Estás aquí». Le devolví el abrazo con fuerza, casi con necesidad y besé su coronilla. Ella olía el conservante que yo guardaba en las botellas, pero no podía importarme menos. 25 Estoy aquí, cariño. Le dije, con voz tranquilizadora. Estoy aquí. 12 Saberla en mis brazos, nuevamente, me había dado un poco de equilibrio en toda esa tormentosa situación. Charlotte estaba viva. Había llegado a tiempo. Ella sollozaba, angustiada, y se aferraba a mi chaqueta con firmeza, buscando protección. Podía sentir cómo ella temblaba de miedo y no dejaba de intentar aclarar su garganta, con ligeros carraspeos. Me separé un poco de ella y la miré con atención. Su precioso rostro era un contraste absoluto a su resplandor, casi divino, al momento de separarnos esa misma mañana, en el hotel. Ahora sus ojos estaban rojos por el amargo llanto. Una de sus mejillas estaba inflamada y roja por un golpe. En su sien, una considerable cantidad de sangre se había acumulado y secado por el golpe que Katie le había dado con la botella. Estaba empapada de sudor y líquido conservante. Vámonos, vámonos, logró decir, suplicante, después de unos momentos. Acaricié su rostro con mucho cuidado, ahuecando mi mano en su mejilla. Mi sonrisa amainó lo suficiente para ser apenas una pequeña curvatura en las esquinas de mis labios. Sentí como el dolor y la culpa me estrujaban el corazón y las vísceras, como nunca antes sentí en mi vida.
Saber a Charlotte en esas condiciones, me hacía sentir responsable, en cierta medida. Sentí la abrasadora culpa de no haber sido capaz de matar a Miguel Magne, semanas atrás en aquel callejón. Y de haber cometido el pecado mortal de permitir que él escapara, en un instante de debilidad personal. La única víctima que había escapado de la mano del justiciero le había hecho eso a Charlotte. A mi Charlotte. Y eso era imperdonable. 10 Cualquier ser despreciable que osase dejarla en ese estado, perecería ante mí. Pero antes de pensar en Miguel, debía, por sobre todas las cosas, poner a Charlotte a salvo. Levanté la vista y vi cómo Miguel seguía en el piso, quejándose. El golpe apenas lo había aturdido lo suficiente para perder la concentración en sus inestables hechizos. Tenía que estar extremadamente débil. Vi, entonces, la muñeca que yo había fabricado de Charlotte, en el piso, dentro del círculo de sal. Me puse de pie, rápidamente, y tomé el saco de tela vacío del suelo y metí un poco de la sal del círculo. Luego metí la muñeca dentro de él y la cerré. Charlotte me miró, confundida. ¿Qué haces?, dijo. Ven conmigo, le dije. La tomé entre mis brazos y me dirigí, con ella, a la salida, a paso rápido. Ella se aferró a mi cuello. Pasamos junto a Katie, quien seguía en la misma posición que la había dejado, en el suelo. Subí las escaleras con Charlotte en brazos, cerré la puerta y la bajé en el pasillo principal de la casa. Alastor, dijo ella, extrañada. No puedo dejar a Miguel Magne con vida, cariño. Le dije. Tú adelántate. Pentious está esperándote fuera de la casa. Te llevará a un lugar seguro. Me miró, como si estuviera diciendo una abominación. Y me agarró de las solapas de mi chaqueta, encarándome, furiosa. ¿Y pelearás solo?, dijo, indignada, aún con voz rasposa. Alastor, no puedes. La última vez no salió bien. Puedo ayudarte. Puedo encargarme de esto. Le aseguré. Lo único que me importa es que te vayas con Pentious. Acentuó su ceño fruncido. Se mantuvo su postura erguida y desafiante, aún con lágrimas en los ojos. No lo haré, dijo, con convicción. Sabía que dirías eso, dije, resignado. Cerré los ojos con pesar, un momento. Puse mi mano en su nuca y la aproximé a mí, para darle un rápido beso, que ella no rechazó. Puse el saco entre sus manos y me separé de ella, de golpe. Ella me miró, y luego al saco que ahora sostenía, confundida. Por eso, no voy a dejarte opción, sentencié. ¿Qué?, intentó decir, molesta. Troné los dedos, y mi sombra tomó la sombra de Charlotte y la arrastró por el piso. No, exclamó, mientras su voz se alejaba de mí. Abrí la puerta principal con un movimiento de mi mano, y mi sombra se encargó de llevarla por el piso hasta arrojarla al exterior, junto al auto de Pentious. Por amor de Dios. Escuché a Pentious gritar de asombro. Alastor, gritó Charlotte, intentando ponerse de pie. Cerré la puerta con un chasquido y le puse el seguro de metal. Suspiré y giré hasta la puerta del sótano. Charlotte estaba a salvo. Eso aplacaba un poco la abrumadora sensación de descontrol. Solo me faltaba encargarme de Miguel Magne. Y en esas condiciones en las que estaba, podría acabar rápidamente con él. Pero al momento de abrir la puerta del sótano, el inconfundible olor a humo llegó a mi nariz, y una luz anaranjada llegaba a mí desde mi posición, en lo alto de la escalera. Katie estaba envuelta en llamas. El fuego ya había alcanzado su ropa. Todo el contenido de la botella de conservante que se había vertido en el suelo minutos antes, se estaba quemando. Había llegado, rápidamente, a buena parte del piso, madera y la mesa. Incluidos todos mis trabajos sin terminar. Todo estaba calcinándose con alarmante rapidez. En la mano chamuscada, roja y con ampollas de Katie, descansaba el encendedor de sus cigarrillos. No me iré sola, maldito hijo de puta, dijo, apenas
con una sonrisa satisfecha. 11 y un disparo le llegó en la cabeza, dejando a Katie muerta en el suelo, en un charco de su propia sangre, con el último fantasma de una sonrisa en su rostro. 10 parpadeé, con sorpresa. Seguí la trayectoria del disparo. Venía de la habitación de rituales. Del cuerpo sin vida de Katie se elevó una neblina blanca, que resaltaba sobre el humo negro del fuego. Y, de pronto, pareció ser invocada por la persona que estaba apoyada en el marco de la puerta, con un revólver en sus manos. Miguel Magne inspiró hondo aquella neblina blanca, por la nariz y suspiró de alivio. Sus arrugas se alisaron, sus canas menguaron y su semblante rejuveneció 20 años, en unos segundos. 10 necesitaba eso. Dijo, Miguel, con placer, tronando su cuello. Entonces, elevó el rostro y nos miramos por primera vez, desde aquella noche en un oscuro callejón del centro de New Orleans. Buenas tardes, LeBlanc. Dijo, con ironía. Troné los dedos y mi sombra se deslizó hacia él, con ira asesina. Miguel le lanzó sal antes de que ella, siquiera, pudiera tocarlo. Si mi sombra hubiese podido gritar de dolor, habría chillado con todas sus fuerzas. La vi retorcerse y retroceder. Miguel levantó su arma y me disparó, 2 veces. Yo apenas esquivando la segunda bala que me rozó el cuero cabelludo. Salí del sótano y me dirigí al segundo piso, corriendo. Mi sombra me siguió. Y me encerré en mi habitación. 7 observé a mi sombra, su semblante parecía alicaído. Había un agujero espectral, que no debería estar ahí, en su costado derecho. 6 lamento eso, compañero. Le dije a mi sombra. De pronto, escuché unos pasos que subían por las escaleras. LeBlanc. Decía Miguel detrás de la puerta, con tono conciliador. No tenemos que pelear. Solo dame a esa monstruosidad, a la que llamas Charlotte, y te dejaré tranquilo. No me importa la recompensa por tu captura. Solo quiero vivir con buena salud. Y tú quieres una vida sin tener que ir a prisión. ¿No es ese un trato justo? 11 apunté y apreté el gatillo de mi rifle a través de la pared. Dibujando una línea de 4 agujeros en el muro de mi habitación. Me detuve cuando las balas se habían agotado. El silencio reinó en el lugar. Podía ver por los agujeros que habían quedado, por los balazos. No había escuchado gritos de dolor. No me atrevía a mover un solo músculo. Pero no escuchaba nada más que los latidos de mi inquieto corazón y mi respiración agitada. Pero, cuando comencé a considerar la idea de que podría haberle dado muerte a Miguel Magne, la puerta se salió de su marco, casi como si hubiese sido golpeado por un arriete, y cayó pesadamente en el suelo, golpeando la madera del piso, con fuerza. Algo había derribado la puerta de un solo golpe. Dejé caer mi rifle, sin balas, en el suelo y el sudor frío recorrió mi espalda. Miré, con horror, a aquella aparición y mi cuerpo comenzó a temblar, en una conocida sensación de completo pánico. Y ahí, con ojos rojos como la sangre, estaba, una vez más, el perro de sombra de Miguel Magne. Fue rápido. Tanto como para llegar a creer que pudo ser una jugarreta de mi cabeza, producto de la falta de aire en mis pulmones y las insistentes manos de mi tío aferradas a la carne de mi cuello. Podría haberlo inventado todo. Un delirio desesperado de mi cuerpo moribundo. Un placebo indulgente creado por mi mente, buscando el consuelo en algún recuerdo feliz que me despidiera de esta vida sin la sensación del destino cruel y repentino del que era víctima. 27 Pero, para mi fortuna, sí había sido real. Mi tío ya no estaba sobre mí. Y el aire entró a tropezones por mi boca. Me giré y tosí con fuerza, intentando poder respirar nuevamente. Incluso tuve arcadas por la fetidez del líquido conservante que tenía vertido en mi cuerpo, siendo lo primero que percibí en el ambiente. Mi garganta me ardía, y cada pequeña bocanada de aire dolía terriblemente. Observé a mis alrededores, con los ojos llenos de lágrimas y fue cuando vi a la muñeca. La que Alastor había hecho y mantenía en un montículo de sal para protegerme. Ella yacía en el suelo, en lugar de aquella cabra que Miguel esperaba que yo matara por él.
A duras penas reconocí el lugar con la tenue luz verdosa del fuego frío de la chimenea. Era la habitación prohibida de la casa de Alastor. No había rastro de la casona Magne. Nunca me había movido del suelo en primer lugar. Todo había sido una maldita ilusión. Entonces, observé el cuerpo inerte de Miguel a varios metros de mí. Había volcado la mesa donde Alastor tenía su investigación de los conjuros del grimorío, y todo lo que estaba encima se había regado en el suelo. Mi primer instinto fue huir, sin mirar atrás. Pero el terror a la muerte fue reemplazado por una trémula esperanza en mi pecho, al ver a la sombra de Alastor revoloteando, furiosa, por las paredes de la estrecha habitación. La miré moverse, enardecida, y mi cabeza no se decidía en qué punto la realidad de la ilusión, porque, bien podría, continuar dentro de una. Pero agarré mi propio cuello, con decisión, y me concentré en el dolor del tacto. Mis heridas dolían demasiado como para ser producto de mi imaginación, y el aroma nauseabundo del conservante me seguía quemando las fosas nasales. De pronto, hubo un fuerte estruendo. La puerta se había abierto de golpe, detrás de mí. Me sobresalté y me puse en guardia, solo para ver cómo Alastor irrumpía en la habitación. No podía creerlo. Era inverosímil que estuviera ahí, pero no podía controlar el hormigueo que comenzaba desde mis extremidades hasta mi pecho, por el abrumador alivio que sentía al verlo. Alastor se acercó a mí, rápidamente, apenas me vio, y me abrazó con fuerza. Me apretó contra su cuerpo, con apremio y besó mi coronilla. Y yo me aferré a él, con desesperación, tanteando su espalda, deseando corroborar si era completamente sólido y no otro cruel engaño. Sentí una de sus manos presionando gentilmente en mi nuca y me desmoroné en llanto. Estoy aquí, cariño. Susurró en mi oído, casi como en un arrullo. Estoy aquí. 18 de verdad estaba ahí. No sabía cómo podía ser, o a qué estrella agradecer el que él se enterara dónde yo estaba. Pero ya no me importaba. Me aferré a su chaqueta, demasiado aturdida aún. No podía dejar de temblar. La sensación de la muerte en mi cuello, todavía latente por las manos de mi tío, me recordaban lo cerca que estuve de mi propio fin y de no verlo nunca más. Tragaba saliva con dificultad, entre gimoteos. La tos se manifestaba, espontáneamente, cuando las lágrimas comenzaban a agolparse en mi irritada garganta. Pero me sentí reconfortada hasta la médula al tener mi nariz enterrada en el pecho de Alastor y percibir el aroma a su almizcle, por sobre el aceite de hierbas que manchaba mi cuerpo. Una vez más, la muerte pudo llevarme con ella. Muriendo sola, donde nadie podría escuchar mis gritos de auxilio. Y sin la oportunidad de abrazar a Alastor por una última vez. Era tan injusto y repentino. Y lloré con más fuerzas aún. El miedo de morir en manos de Miguel Magne, había sido una de mis más horribles pesadillas, y estuvo a punto de concretarse. Pero no estábamos a salvo todavía. Alastor estaba conmigo, pero eso aún no había terminado. Volver a ser consciente que Miguel Magne yacía, aturdido, a solo unos metros de nosotros. Y fue suficiente para volver a encender las alarmas en mi cabeza. Me separé de Alastor y lo miré, aterrada. Vámonos, pude decir, con un hilo de voz, presa del pánico. Cada palabra ardía en mi garganta. Pero Alastor se tomó un momento para inspeccionarme el rostro a detalle, y puso sus manos sobre mis hombros. No dijo nada. Pero, aunque quiso mantener un semblante firme, no pasé por alto el temblor de su mano cuando acarició mi rostro con el dorso de sus dedos. La impotencia e incredulidad estaban reflejados en sus ojos. En cada arruga en su frente. Su sonrisa casi había desaparecido por completo. Él solía ser muy meticuloso en no demostrar lo que de verdad pasaba por su cabeza, pero no cabían dudas de lo que se arremolinaba en su corazón al ver mi rostro desfigurado por los recientes golpes. Sus ojos se crisparon de ira al ver la sangre que ya formaba una costra en mi sien y se enmarañaba con mi pelo. Y un brote de vergüenza afloró en mi pecho.
Nuevamente Alastor me veía desamparada, ensangrentada e indefensa ante un ataque orquestado por Miguel Magne. Se veía obligado a rescatarme otra vez, y verme despojada de mi dignidad. Fue humillante. 5 Entonces, él buscó en los alrededores y se movió, presuroso. Tomó la muñeca en el suelo y la metió en el saco de sal de Rachley Dashley. ¿Qué haces? Dije, con voz rasposa. Uno ven conmigo. Respondió levantándome en brazos, y dando zancadas por la escalera saliendo del sótano. No me atreví a mencionar a Katie cuando la vi en el suelo del taller de la casa. Ella se quejaba, tumbada boca abajo, con una de sus piernas dobladas en un ángulo bastante extraño. La parte más oscura de mí misma solo me repetía que ella recibía una porción del sufrimiento que me había hecho pasar. Ella no importaba. Yo solo deseaba que nos fuéramos lo más lejos posible. Para entonces, creía que Alastor estaba de acuerdo con ese plan. Hasta que se detuvo apenas salimos del sótano y me dejó en el suelo del pasillo. 7 Lo miré desconcertada, exigiendo una explicación. No puedo dejar a Miguel Magne con vida, cariño. Me dijo, con seriedad. Tú adelántate. Pentious está esperándote fuera de la casa. Te llevará a un lugar seguro. Lo miré, horrorizada. No podía estar hablando en serio. No podía estar negándose a huir. Alastor ya había hecho suficiente. Además, él estaba desestimando completamente su estado físico y mental. Y, a pesar de que la única fuente de luz eran unos tenues rayos de sol que se filtraban por la ventanilla de la puerta principal, podía notar su semblante ojeroso y agotado, tras semanas de sobreexigir a su cuerpo más allá de los límites saludables. Lo agarré de las solapas de la chaqueta, encarándolo. Me sentía furiosa. ¿Y pelearás solo? Dije, indignada, aún con voz quebrada. Alastor, no puedes. La última vez no salió bien. Puedo ayudarte esta vez. Puedo encargarme de esto. Me dijo con firmeza y sin inmutarse. Lo único que me importa es que te vayas con Pentious. No sabía de qué demonios me estaba hablando. ¿Qué tenía que ver el señor Pentious en todo eso? Pero yo no iba a dar mi brazo a torcer. No iba a permitirle actuar solo. El anterior enfrentamiento, entre él y Miguel Magne, aún seguía grabado a fuego en mi cabeza. Y las secuelas de esa pelea aún brillaban en forma de cicatriz en los hombros de Alastor. No lo haré. Dije, con convicción. Sabía que dirías eso. Dijo, resignado. Y me besó. Fue un beso crudo, sin reverencias y que escocía al tacto. Apenas me di cuenta de lo que estaba haciendo, cuando se separó demasiado pronto de mí. Entonces, fue cuando pude ver su intensa preocupación, detrás de sus gafas. Su sonrisa se extendía forzada, casi como una mueca, en su rostro. Él quería mantener su sonrisa, pero desentonaba completamente en esa situación tan desesperante. Alastor dio un cansino suspiro. Y, por un momento, pensé que estaba considerando irse conmigo. Por eso, no voy a dejarte opción. Dijo con firmeza, mirándome a los ojos, usando el mismo tono con el que zanjaba una conversación que no tenía derecho a réplica. Él había tomado esa decisión por mí y punto final. Su sentencia me tomó desprevenida, y la indignación sacudió mi pecho. ¿Qué era lo que él pretendía hacer? ¿Quería quedarse a pelear con mi tío, sin considerar el estado en el que se encontraba? Alastor no había descansado bien en semanas por su maratónica ola de asesinatos. No había descansado adecuadamente por demasiado tiempo. Y su rostro pálido y ojos amoratados lo hacían ver mucho más demacrado que esa misma mañana, donde se había ido feliz a su trabajo luego de pasar la noche en el hotel. Sin dudas, Alastor no estaba pensando con claridad. Él no estaba en la condición más óptima para volver a enfrentarse a Miguel Magne. No después de lo que le ocurrió en su pelea anterior, cuando Alastor había tenido una ventaja significativa. No podía dejarlo. Él tenía que irse conmigo. Nos iríamos y buscaríamos otro momento para enfrentar a Miguel Magne.
Incluso huir a otra ciudad con lo puesto y ocultarnos de todos era un mejor plan que hacerle frente a mi tío. Había que pensar con claridad, y eso era algo que Alastor no estaba haciendo. La ridícula idea de abandonarlo estaba fuera de toda discusión. Tenía que hacerle saber que no estaba dispuesta a dar un solo paso más sin él. Tomó mi mano y puso el saco de sal con la muñeca en ella, y obligándome a cerrar el puño para sujetarla. ¿Qué? Intenté reclamar, molesta. Pero entonces él tronó los dedos, y sentí un tirón fuerte y familiar en el suelo que me impulsó hacia atrás. Fui arrastrada por el piso de madera del pasillo y alejada de Alastor, sin poder luchar. ¡No! Exclamé, desesperada. Alastor volvió a chasquear los dedos y la puerta principal se abrió con violencia. Y salí disparada al exterior, cayendo en la tierra, llena de hojas secas, del antejardín. Sentí el viento frío golpeándome el rostro, al momento en que fui consciente de dónde me encontraba. Por amor de Dios. Escuché a alguien gritar, y acercarse a mí a paso acelerado. Descubrí, con sorpresa, que era el señor Pentious. No acababa de comprender qué estaría haciendo él ahí, pero no me importó en ese momento. Tenía que volver a la casa. Intenté ponerme de pie, sin poder mantener el equilibrio, y caí de bruces en la tierra húmeda. Alastor. Grité, con la voz rasposa y la garganta apretada. La puerta principal se cerró de un portazo, y el sonido del chasquido del grueso seguro de metal llegó a mis oídos. Mi respiración se entrecortaba por el pánico. Me quedé arrodillada en el suelo, con mis puños en la tierra, y sintiendo la impotencia carcomiéndome el cuerpo. La cabeza me daba vueltas por el resentimiento de los golpes que había recibido, y el olor al conservante sobre mi ropa me dificultaba concentrarme. Elevé los ojos a la casa. El sol ya se había ocultado, dejando apenas un manchón dorado en el horizonte, y la oscuridad del exterior habría sido casi total, de no ser por las luces del automóvil Bentley verde que estaba estacionado cerca de mí. 14 Hice un intento apresurado por levantarme, pero trastabillé a un lado y volví a caer. Charlotte. Decía el señor Pentious intentando frenarme en mi intento de ponerme de pie, poniendo su brazo protector alrededor de mis hombros. Charlotte, espera. ¿Señor Pentious? Pregunté sorprendida, mirándolo por primera vez. El hombre me quedó mirando, atónito. Tengo que ir a ayudar a Alastor. Dije, apuntando hacia la casa con una mano temblorosa. Él no podrá solo contra Miguel Magne. El rostro de Pentious se crispó de dolor y se tapó la boca con su mano libre, sin apartar los ojos de mí. Su expresión se fue escalando hasta deformarse en el completo horror rápidamente. ¿Cómo? Tartamudeó, con el mentón temblando. Tenía el rostro lívido y negaba la cabeza, sin comprender. ¿Quién podría? Me recuperé de la impresión inicial, obligándome a concentrarme. Tenía que apresurarme. Tengo que volver a la casa. Dije. E intenté ponerme de pie nuevamente, pero él se rehusó a quitar su mano firme de mi hombro y con la frente arrugada de preocupación. Alastor necesitará ayuda para enfrentarlo. No. No vas a ninguna parte. Me dijo con decisión, pero sin perder la fragilidad en sus ojos, que amenazaban con el llanto. Vendrás conmigo al hospital. Ahora. No. Exclamé, con voz rasposa. Alastor no podrá solo contra Miguel Magne. Tiene que dejarme ir. E intenté darle un manotazo para apartarlo de mí. Pero él tomó mi mano y me miró con severidad. No voy a dejar que la hija de Apple Daddy esté en estas condiciones. Dijo implacable, ya sin poder evitar que las lágrimas inundaran completamente sus ojos. Iremos a que te atiendan. Escuchar mi secreto en boca del señor Pentious me remeció hasta la médula. Lo miré, asombrada y extrañamente expuesta, como una niña atrapada en una travesura. ¿Cómo sabe? Dije en un susurro. El señor Pentious me ayudó a ponerme de pie y estudió mi rostro con más detenimiento, por un momento. Un destello de dolorosa comprensión iluminó en su rostro.
Me dedicó una mirada cargada de nostalgia. Se llevó una mano temblorosa a la boca, mientras parecía tener problemas para gesticular. Se pasó la mano con brusquedad por la boca y la cerró en un puño, para apretarla contra sus labios. Entonces, él lanzó un trémulo suspiro, para intentar serenarse. Las lágrimas ya caían por su rostro libremente. Uno definitivamente eres tú, dijo, con voz temblorosa y el arrepentimiento derramado en sus palabras. ¿Cómo fui tan idiota y no me di cuenta antes? Pequeña Charlotte, tengo que ir. Repetí con convicción, intentando zafarme de él. Alastor me necesita. Pero él me tomó de un brazo con firmeza y comenzó a llevarme a su auto. Espere. Intenté batallar. ¿Qué está haciendo? Charlotte, no sé qué está pasando aquí, dijo con solemnidad, pero sin detenerse. Pero Alastor me encomendó llevarte a un lugar seguro y eso es lo que pretendo hacer. ¡No!, exclamé con pánico. Déjeme ir. Sus larguiruchos brazos eran más fuertes de lo que parecían y el suelo de tierra húmedo no me ayudaba en mi intento de poner resistencia. Pero el señor Pentious se giró hacia mí, me tomó de un hombro y me miró a los ojos con determinación. No voy a dejarte sola, él declaró con impaciencia. Yo estaba completamente confundida. El señor Pentious apretaba los dientes con fuerza mientras respiraba con brusquedad, abriendo mucho sus fosas nasales. Me percaté que su labio inferior temblaba. Creí 2 veces que habías muerto, Charlotte, me dijo, con brusquedad y con una nota de desesperación en su voz. 2 veces. ¿Te das cuenta de eso? Parpadeé, confundida. Me dijeron que habías muerto de niña, por cólera. Y aunque todo fue un malentendido, tiempo después murió Daddy y la señora Lilith. No pude volver a visitarte desde que Miguel te mantuvo encerrada en tu casa. Y luego me dicen que Miguel te abandonó al momento de huir a Francia. Él me contactó por cartas y lo primero que le pregunté fue por ti. Me respondió que habías estado con él en Francia todo este tiempo. Que estabas bien, tragó duro y bajó la vista. Parecía estar sacando todo lo que su herido corazón había estado reprimiendo. Dio un ligero gimoteo y sorbió por la nariz. Pero los rumores en el muelle eran más fuertes. Hubo testigos que aseguraban que fuiste entregada a unos hombres el día en que zarpó el barco. E intenté buscarte por mis propios medios, pero nunca encontré nada. Y después de 2 años sin saber nada de ti, entonces, creí, ya me había convencido que habías muerto, Charlotte. 34 tomó una pausa y tragó de nuevo antes de volver a mirarme, con determinación y dolor. No pude evitar sentirme conmovida por ese hombre. Sabía que el señor Pentious era una persona de corazón muy noble, pero nunca creí que se hubiera preocupado tanto por mí todo ese tiempo. Una punzada de culpabilidad me dio de lleno en el corazón y me arrepentí de no haberle dicho la verdad desde el principio. 9 Y ahora que sé que estás con vida no dejaré que te expongas. Continuó con severidad. Por el recuerdo de mi querido amigo Lucifer Mann y por la señora Lilith, no dejaré que corras al peligro, Charlotte. Y yo, Sebastián Alexander Pentious, juro por mi honor, que no voy a permitir que mueras. Concluyó con solemnidad. 29 Yo estaba completamente impactada. Verlo alterado, fuera de su normal estado de excentricidad jubilosa, era tan desconcertante como lo que me acababa de decir. Él iba a decirme algo más. Pero, de pronto, se detuvo. El señor Pentious abrió mucho los ojos y frunció el entrecejo. Se volteó a la casa y susurró consternado. Algo se está quemando. ¿15 qué? Susurré, sintiendo como el miedo me hormigueaba en el cuerpo. Agudicé mi olfato cuanto pude, solo percibiendo el frío aire del final de la tarde y el conservante de hierbas en mi ropa. Nada de humo. Pero no me atrevería a poner en duda la palabra del señor Pentious. Si podía confiar en alguna de sus cualidades era su gran olfato. Él solía presumir esa particular habilidad, en las juntas de mi padre o a quien estuviese dispuesto a escucharlo una cantidad de tiempo prudente.
El señor Pentious era capaz de detectar un huevo podrido en varias docenas a varios metros de distancia, gracias a su entrenado sentido del olfato. Por lo tanto, si en ese momento me aseguraba que percibía el olor a la combustión desde la residencia de Alastor, no era una buena señal. 3. Escuché el sonido de un disparo y, de inmediato, intenté liberarme del agarre del señor Pentious, una vez más, a lo que él de inmediato puso resistencia. 6. No, Charlotte. Rebatió. Señor Pentious. Supliqué, tengo que ir a ayudar a Alastor. El señor Pentious me miró angustiado, con una batalla interna reflejada en su expresión. Por favor. Supliqué, con el llanto en la garganta. Tengo que ir, señor Pentious. No podría vivir tranquila si algo le pasa a Alastor y no hice nada para ayudarlo. Pero, intentó decir, negándose con mucho trabajo. Por favor. Le rogué. Cerró con fuerza los ojos un momento. Inhaló hondo, contuvo la respiración y lanzó un suspiro de exasperación. Se pasó una mano con fuerza desde sus ojos, hasta llegar a su nuca, y resopló. Está bien. Dijo, finalmente, derrotado. Pero iré contigo y me encargaré que nada te pase a ti, ¿quedó claro? Puntualizó. 11. Me mordí el labio. Quería objetar. Poner al señor Pentious en peligro no estaba dentro de mis planes, pero era la mejor salida que tenía en ese momento. Ni siquiera sabía qué decirle. Correspondía agradecerle por aceptar acompañarme a una misión suicida. 7. ¿Por dónde vamos? Dijo, con apremio. Hay una puerta trasera, por la cocina y. Dije, con seriedad. El señor Pentious no esperó a que terminara y me tomó de la mano para guiarme a la parte posterior de la casa de Alastor. Corrí dando tropezones, sin poder igualar a las enormes zancadas que daba con sus largas piernas. Y la oscuridad incrementaba en medida en que nos alejábamos de los focos del auto de Pentious. Y agradecí poder moverme con la facilidad que me dieron años de viviendo en esa casa, aún sin la luz apropiada. Me sentía completamente nerviosa, pero tenía que mantener la cabeza clara si quería ser de utilidad. Si la casa de Alastor se estaba quemando, tenía una idea de dónde podría haber iniciado el fuego. Llegamos a la parte trasera de la casa y subimos la pequeña escalera, hasta llegar frente a la sencilla puerta de madera con vitrales cuadrados. Tiene cerrojos internos, pero no candados. Dije, tragando saliva, dolorosamente. Intentó un par de veces abrirla usando la manija, pero sin resultado. Entonces, sacó un pañuelo azul de su chaqueta, lo envolvió en su puño y rompió uno de los vidrios de un puñetazo. Lo miré asombrada y preocupada de que se hubiese lastimado por eso. Pero él no revisó el estado de su mano y la metió, con cuidado entre los vidrios rotos. Tanteando a ciegas, se concentró en tratar de abrir los seguros internos. Un ligero olor a madera quemada llegó a mí, por el agujero de la puerta. Realmente había algo quemándose en la casa. ¿Cuántos seguros tiene este hombre? Refunfuñaba, sin dejar de hacer caras, absorto en liberar todos los seguros. 7. Los suficientes como para que un intruso pudiese ser detectado por la sombra de Alastor durante la noche, y le diera tiempo de bajar para darle una lección a un desafortunado ladrón. Pero no me atreví a interrumpirle. 23. Sobre los golpeteos y chasquidos del metal, escuché unos potentes balidos provenientes desde el establo. Y distinguí, entre penumbras, las figuras de Rachel y Dachle dando saltos animosos, golpeando la malla de metal en su entusiasmo. Me estaban llamando, claramente felices de verme. Sentí el corazón apretado al no poder acercarme a ellas en esa situación tan delicada. Las había extrañado tremendamente durante esas semanas en las que estuve fuera. Pero me alegraba tanto verlas bien y llenas de energía. Apenas pude dirigirles una trémula sonrisa, cuando un par de disparos rompieron con la calma del lugar. Me agaché por instinto y el señor Pentious sacó su mano de la puerta. Pasó un brazo sobre mi hombro para protegerme.
Unos momentos después, escuchamos como alguien corría escaleras arriba a toda prisa. Nos quedamos agachados unos tensos segundos, con el instinto a flor de piel. ¿Quién era el que estaba huyendo? ¿Y quién había disparado? Miré al señor Pentious y él me dedicó una mirada que decía ¿y ahora qué hacemos? Pero estaba tan perdida como él. Inventar un plan sobre la marcha era todo lo que podíamos hacer, rogar al dios de nuestra preferencia, aunque ya había uno en específico que me tenía puesto el ojo, y suplicar por salir en una sola pieza al ayudar a Alastor, era todo lo que podíamos hacer. Me devané los sesos pensando en algo que pudiese usar a nuestro favor. Tenía que haber alguna debilidad. Alguna ventaja a la que acudir. Mi adolorida cabeza buscaba todas las posibilidades en esa intrincada partida de póker. Me llevé el puño cerrado a la cara, con frustración y el suave algodón gastado del saco de sal me dio en el rostro. La muñeca. No había notado que había llevado el saco apretado firmemente en mi mano. Y fue solo la voz de Miguel Magnelo rompió el tenso silencio. Ignis. Me aferré a la chaqueta del señor Pentious por instinto, con miedo casi paralizante. El olor a la madera quemada se intensificó de un momento a otro, y se le sumó el aroma evidente de la carne chamuscada. El señor Pentious me miró tan confundido, que pensé que no sería capaz de hablar. ¿Qué está pasando ahí adentro? Susurró, con aire preocupado. Mi mano libre me temblaba. Inhalé profundamente, conteniendo el aire en mis pulmones para soltarlo. Me reprendí mentalmente por mi ataque de miedo. ¿Cómo pretendía enfrentar a mi tío de frente si me ponía a temblar como una hoja con solo escuchar su voz? Si no tenía control de mí misma, así como cuando lo hacía al enfrentar a un montón de desconocidos en un escenario al momento de cantar, de nada serviría estar haciendo justamente lo contrario que Alastor me pidió que hiciera. Cálmate, Charlotte. Me puse de pie de un salto para asomarme por los vidrios de la ventana. No había nadie en la cocina, hasta donde alcanzaba a distinguir por la poca luz. Metí la mano por el agujero, deslicé la mano por la hilera de seguros, y abrí los 2 últimos que habían quedado puestos. Con mucho cuidado abrí la puerta y entré a la cocina, cubriendo mi cara con mi manga. La temperatura del lugar era equiparable a tener el hornito encendido, y el humo del ambiente era lo suficientemente denso para impedir la correcta visibilidad. Me mantuve con la cabeza agacha, para poder respirar mejor y me moví en base a la memoria que tenía de los muebles de la habitación, mientras acostumbraba la vista a la penumbra, la única fuente luminosa era una escasa luz naranja que llegaba desde el pasillo, y el aroma a la combustión era tan fuerte que irritaba los ojos. El señor Pentious se acercó a mí, cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo a cuadros y miró la cocina apagada, con preocupación. ¿Qué se está quemando tan rápido? Me dijo, en voz baja. El sonido de alguien subiendo tranquilamente las escaleras nos puso en alerta. LeBlanc. Escuchamos a Miguel exclamar en tono conciliador. Me apegué a la pared y me asomé por el pasillo. Y vi, horrorizada, que el humo procedía del sótano con la puerta abierta. La intensa luz naranja que se irradiaba, era indicativa que ya gran parte de la habitación se había consumido con las llamas. Cubrí mi boca para opacar un grito. El hechizo que lanzó Miguel, sumado a los frascos de los productos que Alastor apilaba en el taller, habían logrado la rápida propagación del fuego. El señor Pentious se acercó a mí y me tomó del brazo para arrastrarme a la salida, nuevamente. Esta casa se consumirá rápido. Dijo, el señor Pentious, con apremio. No tenemos que pelear. Escuchamos a Miguel, que venía desde el segundo piso. Solo dame a esa monstruosidad, a la que llamas Charlotte, y te dejaré tranquilo. Están arriba. Dijo Pentious, ansioso. Charlotte, tengo que sacarte de aquí. Nos ahogaremos con el humo. No me importa la recompensa por tu captura. Decía Miguel. Solo quiero vivir con buena salud. Y tú quieres una vida sin tener que ir a prisión. El señor Pentious me entregó su pañuelo y me lo puse en la boca, evitando de toser por el hollín.
Tenía las lágrimas agolpadas en los ojos por la impotencia y la preocupación, mientras era tristemente guiada a la salida trasera. Me temblaban las manos. Si la casa se seguía quemando a esa velocidad, sería reducida a cenizas dentro de poco tiempo. Y no podía hacer nada para detenerlo. No sabía cómo extinguir aquel enorme incendio con magia, y los métodos comunes no serían suficientes. Además, un equipo de bomberos tardaría demasiado en llegar a una zona tan apartada. No podría ayudar a Alastor en esas condiciones. No podía hacer nada para ayudar. ¿No es ese un trato justo?, concluyó Miguel, intentando convencer a Alastor. 12. El sonido de disparos consecutivos provenientes del segundo piso nos hizo arrodillarnos en el suelo, por instinto. Alastor estaba usando su escopeta. Reconocería ese sonido donde fuera. Y quise creer que tal vez, teniendo su arma, Alastor podría tener una ventaja sobre Miguel. Podía confiar en sus desarrollados instintos de cacería. Pero sus municiones no serían suficientes. Él no dejaba los repuestos en su alcoba. Y la caja fue entonces que me paré en seco, dejando caer el pañuelo que tenía en la mano, y mi cabeza se iluminó con una idea. Me solté del agarre del señor Pentious y me dirigí a la ventana sobre el lavavajillas, y la abrí de par en par. El humo escapó de inmediato y tomé una bocanada de aire fresco y frío del exterior. Charlotte, dijo Pentious y tosió un par de veces, producto del humo. Aún hay algo que podemos hacer, dije, con los ojos irritados. 3. Era cierto que no podría parar el avance del fuego, ni estaba al nivel de magia que Alastor podía manejar. Pero Miguel estaba en mi territorio y yo conocía la casa como la palma de mi mano, al igual que todo lo que se guardaba en ella. Con un poco de suerte, podría retenerlo lo suficiente. Corrí a la alacena de comida y abrí la puerta de madera. Chasqueé los dedos y una pequeña esfera de luz blanca apareció, iluminando el interior del mueble. Encontré lo que necesitaba, de inmediato. La vistosa lata rectangular de color rojo, que contenía la pólvora que Alastor usaba para hacer sus cartuchos de cacería, situada entre la harina y la carne deshidratada. El sótano tendía a ser bastante húmedo en invierno, así que Alastor prefería dejar la lata en la despensa de los alimentos, en vez de guardarla en su taller. También así la tendría más a la mano en caso de alguna emergencia. Y tuvo razón en ese punto. Guardé la lata en el bolsillo de mi abrigo. También tomé una caja de cerillas y el salero de metal de la casa, y los guardé en mi bolsillo interno. Di un vistazo más, pero era lo más útil que tenía a la mano. Me giré al señor Pentious, quien miraba, boquiabierto, a la esfera de luz que flotaba junto a mí. ¿Qué? Intentó gesticular, apuntando a la bolita de luz. 16. Pero el sonido de golpes desde el piso de arriba le impidió seguir.